9:05 de la mañana, tiempo para la tertulia, que se convierte en super tertulia los viernes, porque siempre intentamos dar otro enfoque, como digo yo, echar el freno, intentar mirar la actualidad con mayor perspectiva y abordar conceptos un poco más amplios, que escapan de la actualidad más inmediata. Y hoy hablamos nada más y nada menos que de la justicia. O sea que veremos cómo va la cosa. Asunción Díaz del Río, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Carlos Hernández, buenos días. Hola, muy buenos días. Y José Ramón Bernácez, buenos días. Buenos días. Que es juez de menores y juez decano de Toledo, que era el encargado de proponer el tema y ha dicho, oye, pues ¿qué tengo yo más cerca? Pues la justicia. He barrido para casa. Ha barrido para casa, sin duda. Bueno, nos vamos a poner en situación. Y como punto de partida os voy a poner una escena de una de mis películas favoritas, La princesa prometida. Perdonadme el doblaje, que es en español latinoamericano, pero no tenía otra cosa en casa. Os pido que os pongáis los cascos porque si no, no vais a poder escuchar el fragmento. Os recuerdo un poco el argumento de esta película. Un abuelo lee a su nieto un libro con la siguiente historia. Una pareja de enamorados se reencuentra después de muchos años, pero ella se va a casar con un todopoderoso príncipe que, tras varios intentos frustrados por derrotar a su enemigo sentimental, consigue atraparle y someterle a una siniestra máquina, la máquina, que le extrae años de vida hasta provocarle la muerte. Solo así consigue su objetivo. El rey falleció esa noche y antes del siguiente amanecer, Buttercup y Humperdinck se casaron. Al mediodía ella apareció de nuevo ante sus súbditos, esta vez como su reina. Las últimas palabras de mi padre fueron... ¡Alto, alto, abuelo! Leíste mal. Ella no se casa con Humperdinck, se casa con Wesley. Estoy seguro de eso. Después de todo lo que Wesley hizo por ella, si no se casa con él, no sería justo. Pero ¿quién dice que la vida es justa? ¿Dónde está escrito? La vida no siempre es justa. Te repito que estás arruinando la historia. Ahora lee bien. ¿Quieres que continúe leyendo o no? Sí. De acuerdo, no quiero más interrupciones. Bueno, no voy a hacer spoiler, perdón por el doblaje, supongo que es un horror auténtico, pero bueno, me quedo con esa reflexión del abuelo al nieto. La vida no siempre es justa. José Ramón, tú que has propuesto el tema, ¿tenemos asumido eso, que no siempre se hace justicia? Bueno, preguntarle esto a un juez es un poco arriesgado. No, yo creo que sí. O sea, es cierto que hablar de la justicia tiene múltiples acepciones. Una sería esa, lo que intentamos hacer los jueces. Pero yo creo que sí, que luego llamar desde el punto de vista del ciudadano, yo creo que tenemos asumido que la vida no siempre es justa. Luego, de todas maneras, hay un concepto ahí subjetivo de justicia que, como todo lo subjetivo, pues depende de cada uno. Yo creo que en general mucha gente piensa que la vida no es justo con ellos, pero bueno, quizá por esa idea de que todos pensamos que merecemos más de lo que tenemos. Uh-huh. Entonces, bueno, quizás todo tenga que ver también que como la justicia, como estos valores pues absolutos, la libertad, la igualdad, uh-huh, bueno, pues es muy difícil que se den y es muy difícil que se den en un estado ideal de las cosas, pues que haya justicia, que haya libertad, que haya igualdad plena. Bueno, pues es muy difícil. Entonces, pues como tal valor, efectivamente, yo creo que asumimos que el que se dé completamente pues es prácticamente imposible. Carlos, ¿debemos convivir con la injusticia? ¿Es algo irremediable, inevitable? Vivimos desde que nacemos. Por ejemplo, ¿quién dice que es justo nacer en este lado de la línea de la frontera o nacer en el otro? Claro. Es decir, empecemos por ahí, por el nacimiento. Es decir, la concepción de la vida ya no es lo mismo porque no va a tener las mismas oportunidades una persona, un individuo que nazca en Alemania, en Europa, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, o que nazca en Nigeria. Claro, cualquier país, por ejemplo, de África. Uh-huh. Empecemos por ahí, ¿no? Es decir, ya desde el principio, ¿es justo? Me gustaría que estuviera aquí el padre Quillo para que nos contestara en eso de la divinidad, si ya de por sí la vida, empezando por ahí, tiene ese símbolo ese valor de la justicia, ¿no? Uh-huh. Desde luego coincido con José Ramón en que una cosa es la administración de la justicia, de lo que es la legalidad, las normas que nos damos de convivencia, legislación, y luego está la subjetividad de la justicia, y podemos hablar de eso, de la justicia social, de la equidad, en fin, todo esto. Uh-huh. Asun, ¿cómo lo ves? Pues
Mira, yo creo que no deberíamos convivir con la injusticia. Otra cosa es que lo hagamos, pero creo que no deberíamos hacerlo. La justicia nos hace iguales, nos hace libres, nos da las mismas oportunidades y, sin embargo, efectivamente, cada día suceden cosas en el mundo. No hay más que ver las noticias para ver que la desigualdad es absoluta, ¿no? Mutilación de niñas, niños que nacen y no se registran, con lo cual pueden ser vendidos, guerras, bueno. ¿Qué sucede? Que convivimos con ella porque, como decía Khalil Gibran, una hoja no se pone amarilla sin el conocimiento silencioso del árbol completo, y los buenos callamos. Y este es el enorme error de nuestra sociedad, ¿no? Se producen injusticias y los justos, o los que nos consideramos medianamente justos, callamos y por tanto estamos favoreciendo esa injusticia. No deberíamos convivir, no, deberíamos luchar, pero es difícil. Claro, ahora al decir eso me acuerdo aquello de pagan justos por pecadores, ¿no? Eso también confirma que la injusticia está a la orden del día. Yo, José Ramón, me acuerdo de un niño, yo creo que también te acordarás, que tras una regañina de su padre le echó en cara: no es justo, papá, no es justo. ¿Te acuerdas de que sí? O sea que parece que es un concepto que manejamos desde pequeño, ¿no? Porque ¿qué sabría ese niño sobre la justicia? Claro, manejamos... de que están aquí súper sabios reflexionando hoy sobre ello. Manejamos desde pequeños, pero yo creo que con una cierta equivocación. O muchas veces, bueno, esto tiene que ver también con que habitualmente solemos ser mucho más indulgentes con nosotros mismos que con los demás. Entonces, yo quisiera decir, porque además, vamos, no es que me lo tenga preparado porque es una definición que suelo decir ahí, hay mucho, que además yo doy una explicación, y es que era la definición que venía en los libros de derecho de la Complutense. Pues ahí había un sellito y venía una definición de la justicia en latín, y decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y yo esto lo digo muchas veces en intervenciones o en charlas y demás, e insisto en que la justicia lo que pretende es dar a cada uno lo suyo y no dar a cada uno lo mismo. Claro. Y entonces ese es el matiz que muchas veces nos sirve para decir que es injusto. O sea, yo he aplicado a mi trabajo cuando hablas con chicos y dices: mira, nosotros en el juzgado de menores las penas no tienen que ver con el delito que cometas, o no necesariamente con el delito que cometas, sino con la situación que tiene cada chico, lo que necesite cada chico o chica. Y entonces te dicen: pero bueno, entonces si 2 robamos, a cada uno nos pones una cosa. Y digo: pues sí. Y entonces dicen: claro, eso no es justo. Y tú dices: precisamente eso es lo que es justo. O sea, claro, lo que no es justo es tratar situaciones distintas de una misma manera. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que pasa es que muchas veces, ya digo, que hay ideas equivocadas donde confundimos la justicia con una igualdad absoluta. Es decir, es que hay que tratar igual y eso es lo que es justo. Bueno, pues yo creo que la justicia nos dice justo lo contrario. Eso es lo que no es justo. Claro, yo hoy al preparar la supertertulia echaba un ojo a todas las noticias que tenía que contar esta mañana, y todas, de alguna u otra manera, tenían que ver con la justicia. O sea, he hablado de ayudas para los municipios despoblados. Porque es justo que alguien que vive en un pueblo pequeño tenga los mismos derechos y los mismos servicios que alguien que vive en una gran ciudad. Hemos hablado, no sé, de un caso terrible de que se juzgan unos padres en Albacete acusados de matar a sus bebés. Porque ahí evidente es que tiene que haber justicia, ¿no?, para enjuiciar esos actos. Carlos, dicen que la justicia es ciega. Entiéndeme la broma. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, hablando de vista, ¿eh? Por eso te digo que me entienda la broma. Hombre, desde luego, y lo que sí que tenemos claro es que, por ejemplo, para que tengamos la igualdad de oportunidades dentro del colectivo en el cual me integro por el tema de la discapacidad, por ejemplo, pues que injusto es a lo mejor que yo no pueda tener acceso a moverme libremente, por ejemplo, ¿no? Que un transporte no sea adaptado, que una ciudad no tenga, pues oye, una serie de condiciones para que se mueva una persona o ciega o con otro tipo de discapacidad de manera libre, autónoma, como puede hacer cualquier otra persona, ¿no? Reglas, normas de convivencia, medidas que permitan pues eso, el acceso a cualquier espacio o a cualquier lugar. Ya no te hablo ya no solo de cuestiones sociales como pueda ser la educación, la sanidad, herramientas como pueda ser, pues oye, las cuentas bancarias, yo qué sé, por decir algunas cuestiones muy cotidianas. Claro. Y que cualquier persona que no tiene discapacidad accede sin pensar que al darle a una tecla
en su teléfono, en su smartphone, para acceder a sus cuentas y lo puede ver tranquilamente, y yo a lo mejor necesitaría de una ayuda de tercera persona. Es verdad que hoy en día con la tecnología esto se salva, ¿no? Pero que ya de inicio se parta de la igualdad de oportunidades de la justicia. Y si me permites, que antes no quería que se me fuera, decía Asun el tema del silencio, que también forma parte de la injusticia. La inacción también forma parte de la injusticia. Es decir, cuando algo que yo tengo que hacer por justicia no lo hago, estoy siendo colaborando, cómplice, ¿no? siendo cómplice de algo injusto, ¿no? Ya. ¿Cuál es, Asun, dirías tú, el origen de la injusticia? La idiosincrasia de las personas y el día a día. Cuando leí una vez una definición de cultura que decía es el desarrollo íntegro y armonioso de toda la profundidad que encierra el ser humano. Pues cuando el yin y el yang no se desarrollan de forma equilibrada y hay una parte que se desarrolla más y surge esa parte mala del ser humano, y en el día a día, ¿no? Incluso en las pequeñas cosas que después se van haciendo grandes surge la injusticia a nuestro lado, en la calle a nuestro lado, no hay que irse tan lejos. Y luego también, claro, tenemos ese tema de la visión subjetiva de la justicia que decías tú, José Ramón, y planteabas ayer esas preguntas. ¿Es injusto que no me salgan las cosas bien y a mi vecino sí? Claro, pues es curioso que cuando medimos la justicia desde ese punto de vista subjetivo, es decir, la vida es justa conmigo, lo hacemos siempre en comparación a los demás. Y yo me llama la atención esa especie de relación que hay entre la justicia y la envidia. O sea, muchas veces valoramos la justicia en función de la envidia que tenemos de los demás. Si estuviera aquí el padre Quillo, que le mandamos un saludo desde aquí, no puede seguro que un día el efectivamente le pitarán los oídos ahí. Pero yo creo que recordará una de las parábolas que hay en el Evangelio, que yo creo que más nos pueden costar entender a los creyentes, que es esa del dueño de la viña que contrata a unos señores todo el día, y entonces dice, bueno, pues os contrato todo el día para vendimiar y os pago 50 euros. Y luego a mitad de jornada contrata a otros y también les da 50 euros, y cuando ya está para terminar la jornada contrata a otros y también les paga 50 euros. Y entonces, claro, los primeros dicen, justo. Es que eso es injusto. Y yo creo que todos lo hemos pensado así alguna vez, de decir, pero es que eso es injusto. Luego al final el dueño de la viña viene a decir, yo con mi viña hago lo que quiero y contigo he quedado en que por trabajar toda la jornada te voy a dar 50 euros y tú debes estar contento con eso, que es lo que pacta contigo. Entonces, por eso digo, resulta curioso que muchas veces medimos lo justo o injusto que es la vida en función de cómo les va a los demás. Entonces, bueno, pues yo creo que eso a lo mejor eso es injusto, efectivamente, claro, de decir, pero bueno, ¿por qué esa comparación con los demás? Me parece muy español esto, no sé si... Y en el Evangelio hay más parábolas también muy controvertidas con el tema de la justicia. Acordémonos de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? Que también es difícil de entender. Fíjate el hermano mayor cómo se queda. Claro, el hijo que está todo el rato allí currándose el tema y de repente viene el que se ha ido y se ha gastado todo y le reciben con los brazos abiertos, ¿no? Sí, es difícil plantear. No sé si soy de los que pensáis eso de... Al final Dios pone cada uno en su sitio, a todo cerdo les llega su San Martín, a fulanito ya le volverá el karma. Bueno, hay algunos que se han ido y nadie les ha adjudicado la justicia aquí, ¿no? Esto nos ha sucedido y, vamos, y podríamos hablar de varios ejemplos de la historia. Conocidos y a lo mejor los que no son conocidos también. Habrá muchos anónimos, no conocidos. O sea que muchas veces no se hace justicia en vida. Bueno, en esta vida yo creo que habrá justicia, según, claro, desde el punto de vista legal seguro que José Ramón dirá que sí, claro, que están para administrar justicia los jueces y todo lo que tiene que ver con el sistema judicial y el tema legal, sino que sería de nosotros en muchos casos, ¿no? Si no existiera esa herramienta. Pero desde el otro punto de vista del que dices o comentabas, el concepto que has incluido, ¿no? de la vida, del devenir de cada individuo, pues obviamente hay mucha gente que
que se va habiendo sido pues a lo mejor un sinvergüenza, ¿no? Claro. Eso habrá seguramente gente que nos esté escuchando y lo comparta plenamente. Y también en esto de las envidias y este concepto que ha incluido ahora José Ramón, pues en esto también hay que tener en cuenta que a lo mejor lo que no vemos es lo que le ha podido costar a esa persona llegar a donde haya llegado. Que también eso hay que verlo, es decir, ¿por qué este tiene o ha alcanzado esto? ¿Qué suerte ha tenido, ¿no? A veces la suerte hay que buscarla. Había un libro por ahí de Alex Rovira que decía aquello de la suerte y la buena suerte. La suerte es un golpe de suerte y la buena suerte es aquello que nos labramos, que nos trabajamos y que obviamente pues al final, después del esfuerzo, viene el éxito, claro. Asun, ¿qué piensas tú de esta relación entre la justicia y la envidia que señalaba José Ramón? Entre la justicia y la envidia. Voy a hacer antes un inciso por lo del 5 de noviembre, porque a lo mejor hay gente más joven que está escuchando y no sabe que era el momento de la matanza, cuando en todas las casas se mataba un cochinito para preparar la carne que madurara durante el invierno y luego fuera curándose los jamones a lo largo del año y se consumía para las Navidades del año siguiente. Y entonces en San Martín, que es el 5 o el 11 de noviembre, por ahí anda, se hacía el sacrificio del cochino. Por eso por eso lo del cerdo a todos los cerdos le llega su San Martín. Su San Martín. La justicia y la envidia. La envidia como una de las virtudes negativas, por llamarla de alguna manera, del ser humano, hace que se cometan muchísimas injusticias, ¿no? De hecho, esa puede ser una de las bases de la injusticia que nos preguntabas. ¿Dónde parte la injusticia? Pues muchas veces de la envidia, ¿no? De lo que quisiéramos tener y no tenemos, como no lo tengo yo, que no lo tenga el vecino tampoco. Entonces genera esto. A diferencia de lo que nos comentabas tú, José Ramón, claro, tú hablabas de una justicia antes, de una justicia aplicada por la ley y que tiene que aplicarse de forma diferente a cada persona, ¿no? Según esa definición magnífica que nos has hecho, que la quiero memorizar, pero hay una serie de derechos fundamentales en la vida que deben ser iguales para todo ser humano, exactamente iguales, ¿no? Muy bien recogidos en los derechos de la humanidad, precisamente. El hecho de tener un país, de pertenecer a un país, por decir algo tan sencillo, ¿no? Y que hay gente que no tiene pasaporte, que no pertenecen a ningún sitio y que eso genera un desarraigo enorme. Yo creo que hay cosas que son básicas. Y por lo demás, pues simplemente creo que la envidia es uno de los factores generadores de la injusticia. En la administración de justicia, claro, la ley es el instrumento fundamental, pero claro, luego hay que saber interpretar la ley, porque si fuera tan fácil como, José Ramón, como decir, oye, aplico la ley y aquí está la sentencia, pero hay que interpretarlo y eso es un trabajo, para un juez es muy complicado. Claro, hay que interpretarlo y aplicarlo y bueno, pues yo creo que lo difícil, más que el ejercicio de la profesión o de tomar unas decisiones y demás, lo difícil es a veces dar una solución justa o resolver el problema que se te plantea, que es lo que digo yo muchas veces. O sea, yo cuando a veces dice, bueno, pues si los jueces aplican la ley y ya está. Yo creo que realmente la función de un juez es resolver problemas, igual que un médico, por ejemplo. Tú no dices, o un carpintero. ¿Qué hace un carpintero? Clavar clavos. No, un carpintero hará muebles. Claro. Bueno, pues un juez yo creo que lo que debe hacer es resolver problemas con los instrumentos que tiene. Yo creo que eso realmente es lo difícil. Las leyes que son, pues como muy bien has dicho, el medio para conseguir eso. Entonces, bueno, pues ahí está donde muchas veces es el problema. Y luego hay otra serie de cuestiones accesorias entre las que podemos incluir a lo mejor que los jueces nos equivocamos. O sea, yo creo que en ese aspecto sí hay que tener humildad de decir, se equivocan los jueces. Bueno, pues sí, se equivocan los jueces, igual que los médicos, que los pilotos de avión o que los periodistas o quien sea. Bueno, pues ya está. También es cierto que en función de qué medimos esa equivocación, porque ya si nos vamos al ámbito subjetivo, yo también, después de muchos años de trabajo, tengo muy claro que la gente que acude a los tribunales no acude para que se haga justicia, sino que acude para que le den la razón. Y bueno, yo creo que eso es así y es muy legítimo y efectivamente acuden a un tribunal para que ese tribunal les dé la razón porque están convencidos que eso es justo. Pero bueno, no deja de ser un concepto subjetivo. Entonces eso hace, o sea,
sea, todo eso hace que decir, bueno, pues ¿cuándo se hace justicia? Y de hecho sucede, ¿no? La interpretación de la ley, ¿no? Que puede haber hasta dos puntos de vista, ¿no? Sobre una misma norma, ¿no? Puede ocurrir eso. Efectivamente. Que las dos partes quieran llevar razón, claro, porque es en fundamento jurídico me refiero. Claro, a ver, las leyes están pensadas para situaciones, generales, que es lo que tiene que regular una ley. Luego, a la hora de aplicarlo al caso concreto, pues efectivamente, caben interpretaciones distintas porque es imposible también que la ley pormenorice todas las situaciones. Todas las casuísticas, claro. Yo entiendo además que el sistema judicial español, imagino que el de todos los países, es tan garantista que recoge la posibilidad de que un juez se pueda equivocar. Y entonces están los recursos, ¿no? Claro. Ese es un mecanismo, claro. Ante un tribunal superior, ante un realmente supremo. Hay muchos mecanismos, o sea, partiendo de lo más obvio de decir que si un juez se equivoca aposta, pues va a la cárcel y ya está, pero luego después para evitar que se equivoque sin querer, bueno, pues hay mucha serie de garantías, empezando por la preparación que tiene uno para ser juez. Entonces eso ya da garantía de que, hombre, a un juez no se le va a pasar una ley o no se va a acordar de algo y demás. Eso es una especie de garantía. Los recursos son otra garantía, es decir, las resoluciones las van a revisar. Pero bueno, luego es cierto que hay una serie de mecanismos que son fundamentales para que funcione todo el sistema, pero que a veces parecen injustos. Por ejemplo, hay que reclamar dentro de un plazo determinado. Entonces, oiga usted, que es que me deben esta factura, ya, pero usted tenía que haber reclamado en el plazo de 3 años. Es que se me ha pasado. Bueno, pues es que ya no, pues es injusto. Bueno, pues quizás en un concepto abstracto sea injusto que tú has hecho un servicio y no te lo paguen, pero es que eso está condicionado a otras circunstancias. Entonces, luego son muchas cosas y en cualquier caso ya digo que es muy difícil que la gente que vaya a la Administración de Justicia acabe enteramente satisfecha. Yo siempre digo que por lo menos hay uno que se queda descontento y la mayoría de las veces los dos. Incluso el derecho a la defensa está en un delito penal, que es para no caer en lo que podríamos decir cuando a veces nos horrorizamos ante cualquier hecho penal y decimos apliquemos la cadena perpetua, no sé qué, la pena de muerte, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Dan ganas de ese sentimiento visceral de la sociedad y obviamente pues eso ya no sería justicia, sería a lo mejor venganza, ¿no? Que era la diferencia ahí, ¿no? La venganza social, que todos nos podemos horrorizar ante un crimen de los mayores de lo que se pueda suceder. Esto abre otro debate también, ¿no? Sí. Si las penas que se imponen por determinados delitos son justas. Claro. Asun, ¿cómo lo ves tú? Vaya preguntita. Es que es una pregunta, son cosas que me surgen, pero para eso estáis aquí los super contertulios. Hay que preguntárselo al acusado, como tú nos comentabas, ¿no? Que todos vamos buscando nuestra justicia. Claro, es que hay delitos que... Vamos a ver, a unos padres que han sufrido el asesinato de un hijo, no va a haber sentencia que le resarza de eso. Las perspectivas son muy diferentes, sí, absolutamente. Mira, en la princesa la noticia de hoy, esta que de la familia esta de Valdepeñas, ¿no? La negligencia médica, sí, es una familia de Valdepeñas, efectivamente, que la niña tuvo la madre un problema en el parto y se ha condenado al SESCAM a pagar una indemnización de 5,2 millones de euros, la mayor de la historia. Pero claro, la niña tiene una discapacidad del 97%, no se puede comunicar, no puede hablar, la pobre apenas tiene una risa social y eso es todo lo que puede hacer. Claro, decía la madre, dice, tú ponte en mi lugar, yo te daba el dinero y prefiero la salud de mi hija. Claro. Ahí Carlos es un ejemplo de eso, ¿no? Que le ibas a comentar. Bueno, ya digo que son cuestiones, la relación entre la justicia y el poder es otra de las cosas que a mí también, pues se dice la justicia el tercer poder, pero claro, la relación con el segundo y el primero, tiemblo. Ojo. Sí. Yo tiemblo ante eso. Terrenos pantanosos. Sí, realmente deberían estar absolutamente separados, ¿no? Precisamente porque el poder es el que más podría corromper la justicia y el que va a hacer que no sea equitativo el tratamiento. Yo creo que deben estar absolutamente separados. De hecho, en los países muy corruptos, en los que están unidos, pues el poder campa a sus anchas, ¿no? Y la justicia brilla por su ausencia. Uh-huh. O sea que absolutamente separados, vamos. Qué bien lo has resumido, ¿no? José Ramón, justicia y poder... Bueno, es complicado. Tienen que convivir, pero... Sí, a ver, en el esquema básico de la separación de poderes, el Poder Judicial es el que controla a los otros.
y sobre todo al Poder Ejecutivo. Entonces es muy tentador por el Poder Ejecutivo el decir, bueno, si yo controlo a quien me controla, pues no me controla tanto. Claro. Entonces, bueno, yo creo que en general la justicia es una asignatura pendiente que tenemos aquí a todos los niveles, a nivel de medios y a nivel un poco más conceptual de garantizar una efectiva separación de poderes, que yo creo además que nos viene bien a todos, a los ciudadanos, a los poderes y a todo el mundo. Uh-huh. Lo del nivel de medios también es importante, porque la justicia, cuando no tiene medios suficientes, ¿qué pasa? Pues que es lenta. Y cuando la justicia es lenta, pues a veces se convierte en injusta, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Pero imagínate cuando te llega una sentencia después de 10 años, a lo mejor de haber hecho... Pues que hay gente que a lo mejor no recibe ni la justicia. Claro. Puede suceder, ¿no? Vamos, de hecho, seguro que habrá sucedido en varios casos en los cuales hayan desaparecido hasta culpables o hayan desaparecido agentes del hecho juzgado, vamos. Seguro. Los delitos que prescriben, ¿no? Sí, eso es lo más descorazonador, eso. Incluso para un juez. O sea, para un juez resolver un asunto del 2012, del 2014 o de antes, claro. Es que es frustrante, de decir lo que decía antes, si nuestra función es resolver problemas, ¿qué problema vas a resolver a esas alturas? O sea, es que la solución que puedas dar, ya digo que eso produce una frustración incluso por el propio juez, pensando en los ciudadanos a los que afecta esa sentencia. Por eso digo que esa es una gran asignatura pendiente que tenemos. Yo creo que hay muchos avances en sanidad, en educación. Yo siempre digo también el tema de la agencia tributaria, lo que hemos avanzado en los medios de la agencia tributaria. Sí. Y en justicia seguimos ahí. Yo creo que es muy poco rentable políticamente, porque lo que decía, tampoco la gente va a estar nunca satisfecha de la solución que se dé en la administración de justicia, pero yo creo que es un ámbito en el que, bueno, pues estamos pendientes de una gran reforma. De una Mira, reforma justo importante. A mí la agencia tributaria es una de las cosas que me parecen en las que el poder y la justicia se han mezclado. El hecho de que la agencia tributaria pueda decidir antes de que un juez, si un contribuyente es culpable o no, me parece aterrador, sinceramente. O sea, creo que la justicia se tiene que impartir en los juzgados, ¿no? Y no en las oficinas de la agencia tributaria. Me has tocado ahí un tema sensible en el mundo empresarial. Porque una vez a uno le cascan la multa, claro, ¿no puede recurrir a los tribunales? Sí, recurres a los tribunales, pero pueden pasar pagas. 5 años. Pagas. Sí, hombre, desde luego, la agencia no solo pagas, la agencia tributaria puede embargar cuentas, bienes, claro. Todo, y después, bueno, pues tendrás tu oportunidad de justicia en un juzgado cuando llegue el momento, ¿no? Sí. Pero se pueden vivir años complicados y difíciles, y hay muchísimos casos los que después en la justicia real se absuelve a esta persona, a este contribuyente, ¿no? La agencia tributaria es extraordinariamente eficaz, como cuando las multas de la hora, ¿no? Eso también te pasas un minuto y, oye, mira, qué bien, qué eficaces, qué maravilla.